El más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una democracia es el de maestro de escuela. Hola, les saluda Héctor Omar Escobar y les voy a hablar sobre José Antonio Encinas en el marco de 200 años, 20 personajes. ¿Por qué hablar de Encinas? Primero porque es una de las figuras más importantes dentro de la pedagogía en el Perú en el siglo XX. Y por otro lado porque es uno de los primeros intelectuales en pensar el mundo andino desde la experiencia docente. José Antonio Encinas está en el contexto del Partido Civilista. Estamos en los finales de la República Aristocrática. El presidente es José Pardo Barrera entre 1904 y 1908, y la élite liberal, la parte liberal, el ala liberal del Partido Civilista quería modernizar el Perú bajo los términos del positivismo. En este contexto, José Antonio Encinas tiene que preguntarse y tiene que responder el problema: ¿cómo se puede incorporar al mundo andino dentro del proyecto modernizador, dentro de un proyecto modernizador? De esta manera, José Antonio Encinas propone una educación revolucionaria que sirva como un medio efectivo para que el indio pueda salir de la explotación y pueda enfrentar y transformar su entorno social y político. El texto más importante que va a publicar José Antonio Encinas se llama Un ensayo de la Escuela Nueva en el Perú. Un texto que se publica en 1932 y es la sistematización de su experiencia docente entre el año 1907 y 1911, en el cual Encinas fue director del Centro Escolar 881 en Puno. Antes, tan solo un año antes, en 1906, Encinas había logrado ser diplomado en pedagogía en la Escuela Normal de Varones de Lima. Cuando Encinas es nombrado como director en Puno, se le presenta la oportunidad para probar que la educación es un verdadero laboratorio. La experiencia de Encinas en Puno se puede articular, se puede pensar en tres grandes ejes: metodológicos, didácticos y curriculares. Desde el punto de vista del diseño curricular, Encinas va a proponer una educación que esté condicionada a la experiencia del estudiante. Por ejemplo, en las lecciones de naturaleza, higiene, ciencias físicas y ciencias naturales, Encinas va a pensar que todas estas disciplinas tienen que estar al servicio del indio y de sus necesidades. Esto significaba convertir y revalorar el entorno físico del estudiante como un área de aprendizaje. Cuando los estudiantes tenían que aprender sobre física o sobre química, iban a estudiar la composición de los motores, desarmaban y armaban los motores que movían las lanchas y los barcos en el lago Titicaca. Asimismo, se diseccionaban las ranas y demás animales que eran del entorno del estudiante. De esta manera, la experiencia física del estudiante se convertía en un laboratorio de aprendizaje. Al mismo tiempo, cuando se estudiaba gramática, lectura y escritura, este aprendizaje tenía que estar directamente vinculado con la lengua materna del estudiante, es decir, se utilizaba el aymara. Y eso era muy importante porque no se utilizaba el castellano como una estrategia de modernizar u occidentalizar al indio, sino que todo lo contrario, el conocimiento se construía a partir de la lengua materna de los estudiantes. Producto de esta nueva metodología que estaba implementando Encinas, nace una promoción muy interesante, muy importante de intelectuales y de escritores, como por ejemplo los hermanos Arturo Peralta y Alejandro Peralta. El primero va a publicar El Pez de Oro, el segundo va a publicar el poemario Ande, y ambos se van a inscribir dentro del primer movimiento de vanguardia en el Perú, el grupo Orcopata, y van a publicar el boletín Titicaca. También, cuando se enseña aritmética, geometría y dibujo, el aprendizaje tiene que estar directamente vinculado con satisfacer las necesidades del niño y de la escuela. Es decir, si se elaboraba un ejercicio o si se elaboraba un producto, tenía que servir para que el estudiante pueda transformar y mejorar su experiencia social. Cuando se estudiaba geografía, historia o educación cívica, esto debería estar directamente vinculado con los problemas sociales y económicos del indio. El aprendizaje debería estar condicionado a la experiencia del indio. Esto significaba
que el docente encontraba un problema que afectaba directamente al indio y a partir de ahí con los estudiantes pensaba, desarrollaba, analizaba cuáles eran las causas que habían motivado este problema. Desde este punto de vista, la historia dejaba de ser un conocimiento petrificado, sino que se pensaba de que los acontecimientos del pasado se estaban proyectando hacia el presente. De esta manera, Encinas estaba adelantando por muchos años a la teoría del aprendizaje significativo, que fue propuesto en los años 60 por David Oswald. El aprendizaje significativo trataba de explicar que los conocimientos, para que sean significativos, para que sean válidos, para que sean importantes para el niño, tienen que estar siempre vinculados con una parte de su experiencia. Estas ideas, que fueron muy revolucionarias en su tiempo, dieron pie luego al constructivismo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que Encinas ya las desarrollaba en 1908 en Puno. También Encinas había desarrollado una nueva estrategia para aprender a escribir. Para aprender a escribir los niños primero tenían que hacer ejercicios de motricidad. Y una vez que los niños dominaban la motricidad física mediante ejercicios, recién podían pasar a la escritura. Todo esto dio pie a la metodología de la escuela libre. La metodología en este caso tiene que ser entendida en la manera en la cual el docente se interrelaciona con sus estudiantes, cuáles son los pasos que el docente tiene que cumplir para poder interrelacionarse con el alumno dentro del aula. Lo primero para Encinas era la exploración, y esto significaba el recojo de saberes previos. El docente entendía de que el estudiante no era un ente vacío, sino que venía cargado de conocimientos, y lo que tenía que hacer el docente era recoger esos conocimientos. Luego, el docente debería aplicar la mayéutica socrática, es decir, construir un conocimiento en base a preguntas. Por último, el docente se disuelve en sus estudiantes. El docente deja de ser la parte más importante del aula y el docente solamente va a intervenir para completar y perfeccionar un tipo de conocimiento. Al mismo tiempo, esta escuela nueva de Encinas proponía un perfil de un nuevo docente, y este nuevo docente debería aprender sobre psicología indígena y al mismo tiempo debería saber la historia de la evolución política y económica del país para de esta manera poder explicar el sistema de dominación y explotación del indio. Todo lo que acabamos de decir se puede resumir en el sistema de evaluación de Encinas. Según Encinas, la clase es un laboratorio, un museo, un taller. La mejor lección es un proyecto de trabajo y el mejor examen su ejecución. Por otro lado, el interés sobre el mundo andino de Encinas llevó a fundar la Asociación Proindigenista. Junto a Pedro Zulen y Dora Meyer, fundan en Lima la Asociación Proindígena, que va a abarcar intervalos entre 1909 y 1917 y van a publicar el importante diario El Deber Proindígena. En 1931, Encinas va a ser elegido rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Encinas fallece en 1958 y va a publicar otros textos importantes: La educación de nuestros hijos, La historia de las universidades, Causas de la criminalidad indígena, Ensayo de la psicología experimental y Contribución a la legislación tutelar del indio. Estimadas, estimados, este fue un pequeño adelanto, ensayo sobre Encinas en el marco de los 200 años, 20 personajes.